Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el franquismo. ¿Y qué es el franquismo? Bueno, tenemos que decir que se denomina franquismo al régimen político totalitarista y fascista impuesto en España tras la Guerra Civil de 1936 a 1939 por el general Francisco Franco desde el año 1936 al 75. También decir que el general Francisco Franco fue un militar y dictador que participó en el golpe de Estado de 1936 en España durante la Guerra Civil Española y que como consecuencia le abrió camino para que fuese la figura política que se impusiera a continuación como dictador. Y por último decir que el franquismo estuvo como régimen político casi 40 años, hasta la muerte de Franco en noviembre del 75. Sigamos hablando un poco más sobre este franquismo, particularmente sobre sus características. Bueno, entre sus características tenemos que decir que el franquismo, como régimen político, no apoyaba a las ideologías izquierdistas sin importar si era un movimiento revolucionario o burgués democrático. Otra característica del franquismo es que solo estaba permitido un único partido político llamado Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, la FED y la Jones, y los demás partidos o grupos políticos trabajaban de manera clandestina porque estaban estrictamente prohibidos. Otra característica es que el catolicismo fue sumamente importante durante el franquismo, aunque en la década del 60 se incluyó la vertiente social en la lucha por parte del catolicismo contra el franquismo. Los postulados del Concilio Vaticano del 62 al 65, es decir, la nueva corriente, abogaba por desligar a la Iglesia de la dictadura y llamaba a la reconciliación. Otra característica que debemos mencionar del franquismo tiene que ver con los medios de comunicación. Más precisamente decir que los medios de comunicación eran controlados por el mando militar a fin de regular la opinión pública y enaltecer la figura de Francisco Franco. Fue censurado y negado el derecho de hablar otros idiomas y expresiones culturales y regionales. Y la última característica que vamos a decir es que durante el franquismo se acostumbraba a hacer uso de camisas azules, uniformes y boinas rojas. Continuemos hablando sobre las etapas de este franquismo, comenzando con la primera etapa que abarca de 1939 a 1953. Esta etapa se caracteriza por años de aislamiento y pobreza. Luego de la Guerra Civil, España queda desolada económica, social, política y moralmente. Durante este periodo, España realizó alianzas con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su aparente neutralidad anterior. Y también decir que, por otra parte, también envió a Rusia 18.000 de sus hombres para pelear contra el comunismo. A este periodo se lo conoció como el periodo de aislacionismo. También decir que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, pero España queda excluida de esta organización. Continuemos hablando sobre la segunda etapa de este franquismo, es decir, la etapa que abarca desde 1953 a 1959. Bueno, decir que el final del periodo de aislamiento exterior, la Guerra Fría favoreció a España, pues ubica a este país dentro de los países anticomunistas. Hacia 1950 se firmaron los primeros tratados económicos con embajadores extranjeros, lo que comenzó a fomentar el crecimiento económico. También debemos decir que en años posteriores, más precisamente en el año 55, España ingresó dentro de la ONU. Con esta puerta se abrió el desarrollo económico, el turismo y la emigración. Sigamos con la tercera etapa, que abarca desde el 59 al 69. Bueno, fue un periodo de desarrollo económico. Se realizó una apertura del comercio y se volvió a dar importancia a la industria. En el 59 se lanzó el plan de estabilización para realizar una apertura económica. También decir que a pesar de que el régimen era autoritario y que estaban prohibidas todas las expresiones políticas que no estuvieran enmarcadas bajo el partido de la Falange, durante este periodo comenzaron a surgir las primeras manifestaciones opositoras. La estabilidad económica y social llegó de la mano del plan de estabilización en el 59, pero políticamente ocurrió lo mismo.
Por último, debemos decir y agregar que la clase media elevó sus ingresos y su estatus de vida mejoró, aunque todo esto ocurrió 20 años más tarde que en el resto de Europa occidental. Continuemos hablando sobre su decadencia. Bueno, para comenzar, decir que su decadencia se refiere a la cuarta etapa, que abarca desde el año 1969 al 75. En esta etapa, la oposición política se fortaleció en detrimento de la salud de Franco, sumado que después de tantos años de franquismo, el sistema se fue debilitando y por el contrario, las protestas, huelgas y opositores fue en aumento. Y decir que posteriormente llega la muerte de Franco y el franquismo acabó y comenzó un nuevo periodo político en España aproximadamente hacia 1977. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.